Me dejó por alguien que conoció en Tinder. No hubo cierre, no hubo respeto, solo me cambió. 10 meses después me busca, dice que me extraña y que yo debería haberla perdonado ya, y cuando le dije que no, me hizo el villano. La primera vez que Mara volvió a tocar mi timbre, no traía maletas ni disculpas. Traía una sonrisa de yo ya sané y una bolsita con galletas como si me estuviera visitando en el hospital. Y yo, parado en la puerta con el perro mirándola como si fuera un fantasma, solo pensaba, esto se va a poner feo y peor, ridículo. Con Mara estuve 3 años completos, de esos donde uno ya no dice mi casa sino nuestra casa, y donde el perro termina siendo el hijo que no ladra solo cuando le conviene. Éramos de rutinas, de listas de supermercado y de planes de mudanza que empezaban con cuando nos cambiemos, y terminaban en discusiones sobre si se podía vivir sin microondas. Ella tenía esa manera de hablar como si todo fuera parte de un camino espiritual, aunque su iluminación siempre coincidía con lo que le convenía esa semana. Yo lo veía, me reía por dentro, y aún así me quedaba, porque a veces el amor es paciencia y a veces es pura costumbre con wifi compartido. Para que se entienda la dinámica, Mara no se equivocaba, Mara aprendía. No mentía, protegía su energía. No abandonaba planes, cerraba ciclos. Y yo, que soy alérgico al drama pero adicto a la paz doméstica, le compraba el diccionario entero. Me decía que era una mujer intensa, sí, pero con propósito. Yo ponía límites de mentira, de esos que uno anuncia en voz alta para sentirse fuerte y después no cumple para no pelear. Y así, entre mi cobardía tranquila y su moral con megáfono, fuimos construyendo una vida. El problema con la gente que convierte todo en proceso es que un día también convierten a las personas en etapas. Yo lo supe el viernes que me dijo, con tono de terapeuta barata, que necesitaba espacio. Lo soltó como quien anuncia que va a cambiar de dieta, sin emoción, sin culpa, sin urgencia. Yo pensé que era la típica discusión post-semana pesada, que se arreglaba con una cena y 2 promesas vagas. Incluso le dije que estaba bien, que tomara su espacio, porque yo soy así, diplomático hasta en mi propio funeral emocional. Ella asintió como si me estuviera dando un premio por portarme bien. Ese fin de semana fue rarísimo, pero no lo suficiente como para que yo sospechara el tamaño del golpe. Mara estaba presente y ausente, como si su cuerpo estuviera en la sala y su cabeza en otro chat. Hacía preguntas raras sobre qué cosas eran mías y cuáles eran nuestras, como si estuviera inventariando un divorcio sin avisarme. Yo lo atribuía a estrés, a ansiedad, a planetas retrógrados, a cualquier excusa para no aceptar lo obvio. También estaba el perro, que se le pegaba a la pierna y ella lo acariciaba con una ternura casi ceremonial, como despidiéndose. A mí me dio esa sensación de que algo se estaba cerrando, pero yo la ignoré por pura supervivencia. El lunes me desperté con un mensaje que parecía escrito por una influencer de duelo. Decía, palabras más, palabras menos, que su ciclo conmigo había muerto y que necesitaba honrar su verdad. No hubo llamada, no hubo conversación, no hubo el mínimo respeto de mirarme a la cara después de 3 años. Fue solo texto, como si yo fuera una suscripción que cancelas desde la app. Yo me quedé viendo la pantalla con esa mezcla de incredulidad y vergüenza, porque hasta para terminar te usaron el formato más frío del planeta. Y ahí, como si el universo tuviera sentido del humor cruel, escuché el ruido del camión. El camión de mudanzas llegó con una eficiencia que me dolió más que el mensaje. No era voy a pensar, no era me voy a quedar en casa de una amiga, era logística cerrada, inventario, cinta adhesiva, gente cargando cajas. Mara entró con una calma de funcionaria pública, saludó al perro, y empezó a señalar cosas como si estuviera en un programa de remodelación. Se llevó ropa, se llevó libros, se llevó cosas que ni yo recordaba que existían. Y sí, se llevó mis sartenes, lo cual suena trivial hasta que te das cuenta de que te dejaron sin cierre y sin cómo freír un huevo, como para que el duelo sea completo. Yo intenté hablar, en serio, intenté. Le pregunté qué estaba pasando, si había alguien, si era una crisis, si era por algo que hice, si podíamos al menos conversar como adultos que compartieron 3 años y un perro. Ella me contestó con esa voz suave de indignación moral, como si yo estuviera siendo irrespetuoso por pedir explicaciones. Me dijo que no era infidelidad, que era evolución, y que lo mío era el apego. Que ella estaba eligiendo la paz y yo estaba eligiendo el control. En ese momento sentí que no estaba discutiendo con una persona, sino con un póster motivacional que aprendió a hablar. El remate fue enterarme, por la forma más humillante posible, de que el espacio tenía nombre y era un match de Tinder. Mara ni siquiera lo dijo como confesión, lo soltó como dato administrativo, como si eso hiciera todo más legítimo. Que había conocido a Gastón, que con él la energía fluía, que por fin se sentía comprendida, que el universo alineaba señales. Yo, parado en mi sala vacía, escuchando cómo se llevaban hasta las malditas sartenes, solo podía pensar, mientras yo dormía al lado de ella, alguien le estaba dando match. Me ardió el pecho, pero me ardió más el orgullo, porque yo había sido el tipo maduro, que le dio espacio.
y ella había usado ese espacio como pista de despegue. Después de que se fue, la casa quedó rara, como si le hubieran quitado el sonido. Me quedé con el perro, con el alquiler, con las facturas, con el eco de su moral de bolsillo. Los días siguientes fueron ese clásico carrusel, rabia, tristeza, negociación, y de pronto rabia otra vez porque recordaba lo de las sartenes. Amigos me decían que el tiempo cura, pero a mí el tiempo solo me daba más claridad sobre el descaro. Yo no quería venganza activa, no quería hacer escenas, no quería convertirme en el villano que ella siempre necesitaba para justificar su historia. Quería algo más sencillo, que la realidad la chocara un poquito. 10 meses después, cuando yo ya había acomodado la vida a su ausencia, apareció en mi puerta. No escribió antes, no preguntó si podía pasar, no trajo una disculpa decente, solo vino con cara de santa rehabilitada. Me dijo que el universo le había enseñado a perdonarse y que ella ya estaba en paz, así que yo debería haber superado mi rencor infantil. Lo dijo como si yo fuera el problema por seguir recordando el golpe. Y lo peor es que lo decía con convicción, como si realmente creyera que perdonar era una tarea pendiente mía, no una deuda suya. Yo le respondí lo más normal que pude, que no, que gracias, que no me interesaba reabrir nada, que se fuera. Ahí fue cuando su moral se encendió como alarma de carro. Me acusó de violencia emocional por no darle el cierre que ella decidió que merecía, y empezó a reformular la historia con una agilidad impresionante. Según ella, el verdadero problema no fue cómo se fue, ni la mentira, ni la prisa con la que armó otra vida, sino que yo no era un hombre evolucionado. Me habló como si yo fuera un alumno atrasado en su curso de iluminación, y eso fue lo que me terminó de acomodar la sangre. En ese instante decidí algo muy simple y muy mío: si ella necesitaba un villano para sentirse heroína, yo le iba a dar uno, pero de forma elegante. Nada de gritos, nada de insultos, nada de «te odio», porque eso sería darle material. Yo iba a dejar que su propia actuación se escuchara sin filtros, con público si hacía falta, y con su moral puesta a prueba. Así que le dije que sí, que podíamos tener una reunión de cierre en un café, porque a ella le encantan los escenarios neutrales donde parece adulta. Y rematé con el empujoncito que me salió casi sin pensar, le pedí que trajera a Gastón, para que todos estuviéramos en la misma sintonía de sanación. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: se llevó las sartenes porque en Tinder no te enseñan a cocinar, solo a freír relaciones. Lo del ciclo muerto con camión de mudanzas es de villana premium. Ojalá el perro le haya ladrado con juicio moral. Respuesta de OP. Eran sartenes de teflón, como su conciencia, nada se le pega. Lo único que recuperé fue la espátula, y la estoy considerando símbolo patrio. El perro no ladró, pero me miró como diciendo: otra vez vas a negociar con la loca. Usuario anónimo 2 dice: ¿para qué invitas a Gastón? Eso no es cierre, eso es un incendio con café. Lleva palomitas y no te sientes de espaldas a la salida. Respuesta de OP. Lo de las palomitas me pareció una idea demasiado buena como para ignorarla. Digamos que quiero documentar la evolución con precisión, para que nadie se confunda con su versión artística. Y sí, mi fe en la moral de Mara bajo presión es básicamente cero. Actualización 1. Una semana después de lo del timbre y mi brillante idea del cierre con elenco completo, llegué al café con la sensación de que estaba yendo a un examen para el que no estudié, pero igual quería ver el desastre. Elegí un lugar público porque, si algo he aprendido, es que Mara ama la épica cuando hay testigos. También elegí mesa cerca de la puerta, por recomendación de un comentarista y por instinto de supervivencia emocional. Me senté, pedí un café, y respiré hondo como si fuera yo el que iba a confesar un crimen. El perro se quedó en casa, porque no quería que él también tuviera que presenciar otro capítulo de Ciclo Muerto, temporada 2. Yo esperaba a Mara y a Gastón, o al menos una excusa coherente de por qué no venían los dos. Lo que llegó fue Mara sola, puntual, con una expresión de mártir luminosa y un outfit que gritaba «vine a sanar en público». Se sentó sin preguntar, como si esa mesa todavía le perteneciera por derecho cósmico. Antes de que yo dijera algo, me soltó que Gastón no venía porque no tenía la altura espiritual para esa conversación. Lo dijo con una calma tan indignante que por un segundo casi me reí. Me dio la impresión de que no era falta de altura espiritual, sino falta de ganas de enfrentar una escena donde ella no controlara el guión. Y yo, como buen vengativo pasivo, asentí como si fuera una gran decisión madura. Arrancó hablando de energías, de ciclos y de cómo ella había hecho el trabajo interno para perdonarse. Me explicaba su propia historia como si yo fuera un espectador nuevo, no el tipo al que le vaciaron la casa con camión. Yo no la interrumpí, porque parte del plan era dejarla hablar hasta que se cayera sola. Además, había algo hipnótico en verla tan segura de que estaba en lo correcto. Cada frase tenía ese tono de lección moral donde el culpable siempre era el que no aplaudía. Y yo solo tomaba sorbos de café, pensando que la cafeína no era suficiente para esto. El lugar estaba lleno y, por mala suerte o por karma chiquito, había conocidos mutuos en mesas cercanas.
Al principio yo fingí no verlos, pero Mara sí los vio, y se le iluminó la cara como si la audiencia fuera parte del paquete. De pronto subió el volumen y empezó a hablar del chakra del corazón y de cómo mi energía negativa le estaba causando un bloqueo. Lo decía fuerte, como si estuviera presentando un TED Talk y yo fuera el ejemplo vivo. La gente volteaba, unos por curiosidad y otros porque escucharon la palabra chakra y creen que eso siempre trae chisme. Yo sentí esa vergüenza caliente subiéndome por el cuello, pero me quedé quieto, porque si me paraba, ella ganaba la escena. Ahí me acordé del comentario de las palomitas y de mi propia idea de documentar la evolución. Yo ya venía con una decisión tomada, nada de yo dije, ella dijo después. Saqué el teléfono con calma, como quien saca un pañuelo, y lo puse sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Le dije, con mi mejor voz de adulto razonable, que para mi proceso de sanación necesitaba grabar la conversación. Le expliqué que así no malinterpretaría su sabiduría ni su versión de los hechos. Incluso lo adorné con una sonrisa, porque a veces el sarcasmo vestido de educación duele más. Fue mi empujoncito justo, pequeñito, pero quirúrgico. El efecto fue instantáneo y casi cómico, como si alguien hubiera cambiado de canal. Mara pasó de paz a furia absoluta en medio segundo, como si el chakra se le hubiera convertido en bocina. Me gritó que yo era un manipulador técnico y que estaba violando su privacidad. Lo dijo tan fuerte que la gente ya no estaba mirando por curiosidad, sino por deporte. Yo le repetí, tranquilo, que no iba a publicar nada, que era solo para mí, para mi claridad. Ella no escuchaba, porque cuando Mara se indigna moralmente, no responde, sentencia. Y yo pensé, perfecto, porque esto era exactamente lo que yo quería que se viera. En ese punto apareció una amiga de Mara, de esas amistades que huelen el drama como los tiburones huelen sangre. Se acercó con cara de justiciera y me llamó acosador sin preguntar absolutamente nada. Fue una escena preciosa en el peor sentido, Mara llorando indignación, la amiga indignándose por solidaridad, y yo ahí sentado con un teléfono inmóvil como si fuera un arma nuclear. La amiga decía que yo estaba abusando, que esto era violencia, que cómo me atrevía. Yo intenté hablar, pero ella hablaba encima, porque en su cabeza ya había un villano asignado y era más cómodo. Y Mara, claro, respiraba aliviada, porque le estaban regalando el papel de víctima en 4 Kelvin. Yo podría haberme ido y ya, porque el objetivo de incomodarla estaba cumplido. Pero ahí me picó el orgullo, y también la injusticia de que me etiquetaran con un crimen por tener un celular sobre una mesa. Así que hice lo que hago cuando me arrinconan con mentiras, mostré un hecho simple. Abrí el chat viejo, ese que uno guarda como veneno en el cajón, y le enseñé a la amiga el mensaje de hace 10 meses. El de Gastón es el amor de mi vida, enviado cuando yo todavía pagaba la renta de ambos y alimentaba al perro. No tuve que decir mucho, porque la pantalla hacía el trabajo. La cara de la amiga cambió de color como si hubiera visto un truco de magia, pero sin aplausos. La amiga empezó a balbucear algo sobre bueno, pero igual grabar está mal, porque la gente rara vez acepta que se equivocó de villano. Yo, sin levantar la voz, le dije que yo también pensaba que muchas cosas estaban mal, empezando por abandonar una relación por texto y llevarse sartenes ajenas como si fueran recuerdos espirituales. Mara intentó arrebatarme el teléfono con un movimiento rápido, y ahí sí me paré, porque una cosa es ser vengativo pasivo y otra dejarte manosear. Le dije que no la estaba grabando si no quería, que me bastaba con que quedara claro el nivel de actuación que estaba montando. Fue como echar gasolina a una fogata, en vez de calmarse, se volvió más grandilocuente. Mara se acomodó el cabello, respiró hondo y me soltó una frase de manual, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Dijo que el problema no era la verdad, sino como yo la exponía. Que yo estaba obsesionado con el pasado y ella estaba tratando de elevarse. Que mi necesidad de registrar era control, y su necesidad de hablar en voz alta era liberación. La gente alrededor escuchaba como si estuviera viendo una novela barata, y yo ya solo quería que terminara. Me di cuenta de que ella no había ido a cerrar nada, había ido a ganar un juicio moral. Y cuando el juicio se le fue de las manos, se agarró de cualquier argumento para no quedar mal. Al final, Mara se levantó con dignidad teatral, como si el café fuera un escenario y el público su jurado. Me dijo, fuerte, que yo era un hombre inmaduro y peligroso emocionalmente. La amiga, ya menos segura, la siguió como escolta, mirando el piso. Mara dejó unas monedas en la mesa como si estuviera pagando mi derrota, y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé con el café a medio tomar y una paz rara, no feliz, pero sí limpia. Era la primera vez en meses que sentía que la realidad había asomado la cabeza en su cuento. Cuando salí del café, me llegó un mensaje de un conocido que había estado en otra mesa. Me preguntó si estaba bien y me dijo, con ese tono de chisme preocupado, que no tenía idea de que Mara se había ido así de la casa. Eso me dio algo parecido a satisfacción, porque el teatro solo funciona cuando nadie conoce el guión original. Yo no respondí con un ensayo ni con una campaña, solo dije que estaba bien y que prefería no hablar del tema.
Pero por dentro pensé, su apoyo social es frágil, y ella lo sabe. Y si algo he aprendido, es que cuando a Mara se le rompe el espejo de soy la buena, se vuelve más peligrosa. Esa noche me acosté con una certeza simple, el café no fue cierre, fue prólogo. Mara no iba a aceptar que la vieran como la que fue, así que iba a buscar otra manera de pintar su versión. Y yo, que ya me había prometido no entrar al barro, igual había dado el empujoncito que necesitaba para que ella se resbalara sola. No sabía qué iba a hacer después, pero sabía lo que ella iba a hacer. Porque Mara no suelta historias, las reescribe. Y yo ya estaba cansado de ser un personaje secundario en su novela moral. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, su chakra se bloqueó porque Gastón le dejó de pagar el plan del celular, seguro. Qué casualidad que la energía se le active cuando hay público. Y qué rápido se le olvidó la privacidad cuando era ella hablando a gritos. Respuesta de OP. Ese chakra es muy selectivo, solo se abre con depósitos bancarios y validación social. La privacidad le importa cuando está perdiendo el control, no cuando está montando show. Igual agradezco que el universo me regalara testigos con café. Usuario anónimo 2 dice, la amiga cambió de cara más rápido que Mara en Tinder cuando vio el mensaje. Apostaría dinero a que la amiga no sabía ni el 10% de la historia. Igual, qué satisfacción ver cómo se le desarma el teatrín en vivo. Respuesta de OP. Fue un pequeño triunfo de la verdad, de esos que no arreglan el pasado pero al menos lo ordenan. Y sí, el apoyo social de Mara se siente como castillo de naipes, se mantiene hasta que alguien sopla con un dato. Yo no soplé fuerte, solo mostré la pantalla. Actualización 2. 4 días después del circo del café, yo seguía en esa mezcla rara de alivio y paranoia donde uno se pregunta si ya terminó o si apenas está agarrando impulso. Me había prometido no meterme en redes, no contestar indirectas y no jugar al «quién es más víctima» en internet, porque ahí siempre gana el que más miente con confianza. También estaba disfrutando algo simple, mi teléfono en silencio, mi casa sin sermones, y el perro sin tener que oír la palabra chakra. Pero Mara, como era de esperarse, no iba a dejar que la realidad le arruinara la narrativa. Si no podía ganarme en persona, iba a hacer lo que mejor hace, buscar público y ponerle música dramática. Me enteré por un amigo que me escribió con un «oye, no sé cómo decirte esto», y un link. Era un post larguísimo en Facebook, de esos que empiezan con «nunca pensé que contaría esto» y terminan pidiendo respeto con emojis de manos juntas. Mara hablaba de relaciones narcisistas y de cómo había sobrevivido a un ex vengativo que no podía soltarla. Lo redactó con ese tono de persona que leyó 3 hilos de autoayuda y ya se graduó de gurú. No mencionaba mi nombre, claro, porque el anonimato le da apariencia de elegancia, pero cualquiera que nos conociera sabía quién era el monstruo del cuento. Lo peor no era que mintiera, lo peor era la seguridad con la que lo hacía, como si el descaro fuera una virtud. El post estaba lleno de detalles emocionales que yo jamás le dije, porque yo no hablo así. Según Mara, yo controlaba, manipulaba, castigaba con silencio y disfrutaba verla sufrir. Se pintó como una mujer valiente que eligió su paz y que ahora estaba siendo perseguida por mi rencor. A la gente le encantó, porque Internet adora las historias simples donde hay héroe y villano sin matices. Le llenaron el post de likes, corazones y comentarios tipo, qué valiente eres, de personas que no saben ni qué color tengo los ojos. Y cada reacción era un ladrillo más en su altar de yo soy la buena. Yo no comenté, ni reaccioné, ni publiqué mi versión. Me quedé mirando la pantalla con ese cansancio que te deja entender que estás peleando contra una máquina de teatro, no contra una persona. Sin embargo, me picó una idea. No una idea de destruirla con un hilo de pruebas, porque eso sería darle guerra y yo ya no quería guerra. Fue algo más pequeño, más pasivo, más boomerang. Mara acababa de cometer el error clásico de los moralistas, hablar en público de gente que todavía tiene boca y memoria. Y, por lo que yo había visto, ella no había cerrado nada con Gastón tampoco, solo lo había reciclado. Entonces moví un hilo, sin ensuciarme las manos con un post. Le envié a Gastón, de forma anónima, el enlace del post. No le dije mira lo que dice, no lo insulté, no lo amenacé. Solo el link, limpio, frío, neutral, como quien deja una caja en la puerta y se va. Lo hice porque me dio la impresión de que Gastón no era precisamente un monje. Ese tipo llegó a la vida de Mara por una app de impulsos, no me parecía probable que manejara el rechazo con paciencia zen. Y yo quería ver qué pasaba cuando ella aplicaba su moral flexible con alguien que también fuera flexible, pero con dientes. El boomerang fue más rápido de lo que imaginé. Al día siguiente, el post de Mara tenía un comentario nuevo, y no era de una amiga ni de una tía. Era Gastón. Con su nombre, su foto, su descaro y su necesidad de ser visto. Comentó públicamente preguntando si esa relación narcisista incluía que ella todavía le pedía dinero para el gimnasio mientras me buscaba a mí. Lo escribió como quien deja caer un vaso en el suelo y se queda esperando el ruido. La gente empezó a reaccionar como loca,
porque nada engancha más que un tercero entrando a escena sin invitación. Mara, que había construido un sermón, de pronto tenía un reality show. Yo no voy a mentir, me reí. Me reí con la mano en la cara, como si estuviera viendo un vídeo de alguien resbalándose, pero con el alma. Porque eso era exactamente el tipo de consecuencia que Mara nunca calcula. Ella piensa que puede controlar el guión con palabras bonitas, pero se olvida de que el guión incluye a otras personas con ego. Y Gastón, por lo visto, tenía ego de sobra. El comentario abrió la puerta a más preguntas, más insinuaciones y más dudas en la gente que la estaba alabando. De pronto, su post de superación parecía una pelea de mercado con filtros. Mara reaccionó mal, como siempre que pierde el control. Primero borró el comentario, luego lo volvió a aparecer porque alguien ya lo había capturado y lo estaba resubiendo en otros comentarios. Empezó a contestar con frases de no voy a alimentar el odio, pero igual alimentaba el odio con cucharón. Se le notaba la desesperación en la forma de escribir, porque el tono ya no era de gurú sino de persona acorralada. La sección de comentarios se convirtió en campo de batalla. Y en ese punto, como cereza, alguien preguntó por qué el ex vengativo no tenía derecho a estar dolido si ella lo dejó de golpe. La moral de Mara empezó a crujir como galleta barata. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, me llamó. No texto, no audio, llamada directa, como si yo fuera el call center de su karma. El teléfono sonó una vez y yo lo vi desde la cama con una calma nueva, esa calma que te da saber que ya no tienes obligación. Contesté porque, honestamente, quería escuchar hasta dónde llegaba la indignación. Mara estaba histérica, diciendo que yo era un monstruo, que yo estaba destruyendo su círculo de paz, que yo la estaba acosando desde las sombras. Me culpó del comentario de Gastón, como si el hecho de que ella lo haya conocido y vivido con él fuera culpa mía también. Me decía ¿por qué haces esto?, con tono de niña regañada, cuando ella misma había prendido la fogata con su post. Yo no confesé nada. No dije yo le mandé el link, porque yo no soy tonto, pero tampoco la tranquilicé, porque yo no soy su terapeuta ni su sacerdote. Le dije algo simple, que su paz parecía tener demasiadas fugas de información, que si ella quería hablar de mí en público, tenía que aceptar que el público habla de vuelta. Mara gritó que eso era violencia, porque todo lo que la incomoda es violencia en su diccionario. Yo le dije que violencia fue irse con camión y mensaje de texto, pero que igual no iba a discutirlo a las 3 de la mañana. Corté. Al día siguiente hice lo que debía hacer hace meses, la bloqueé. En todas partes, no por orgullo, sino por higiene mental. Me dio una sensación extraña, como cerrar una puerta que siempre estuvo abierta por costumbre, y, como si el universo quisiera rematar, me llegaron capturas de que Gastón estaba amenazando con publicar fotos de las sartenes robadas si ella no borraba el post. No sé qué fotos serían esas ni por qué alguien tendría evidencia fotográfica de utensilios, pero con ellos todo parecía posible. Mara había pasado de gurú espiritual a mujer negociando con su ex de Tinder por la custodia de mis sartenes. Y eso, sinceramente, es un género nuevo. El gancho quedó servido, la guerra ya no era Mara versus Julián, era Mara versus su propia boca con Gastón como fósforo. Y yo, bloqueado y afuera, solo podía imaginarla tratando de sostener su máscara mientras se le caían los ladrillos de soy la víctima uno por uno. Lo único que me inquietó fue pensar cuánto más iba a escalar su necesidad de controlar la historia. Porque cuando a Mara le rompen el espejo, no se mira, rompe los otros. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, llamar error necesario al tipo por el que dejaste a tu novio de 3 años es el nivel máximo de descaro. No es aprendizaje espiritual, es falta de vergüenza con wifi. Y encima lo pone en Facebook como si fuera un diploma. Respuesta de OP. Para ella, las personas son peldaños, no seres humanos. Hoy eres amor del alma, mañana eres error necesario y pasado mañana eres energía que me bloquea. Lo que me sorprende no es que lo haga, sino que lo diga en público y espere aplausos. Usuario anónimo 2 dice, ¿a las 3 de la madrugada? El chakra de la decencia lo tiene en mantenimiento. Es impresionante cómo la gente que predica paz siempre llama cuando todo se les incendia. Respuesta de OP. Yo lo tomé con la tranquilidad de quien tiene el teléfono a un paso del modo avión. Si su paz solo funciona mientras nadie le responde, entonces no es paz, es control disfrazado. Igual, qué bonito verla descubrir que el Internet también tiene comentarios. Actualización 3. Un mes después de bloquear a Mara, yo ya estaba en modo finalmente se acabó, que es una frase que el universo usa como invitación para humillarte. Habían pasado semanas sin llamadas, sin indirectas, sin publicaciones con olor a sermón, y yo empecé a dormir mejor. Incluso volví a hacer cosas normales como ir al supermercado sin recordar que me robaron utensilios domésticos como si fueran reliquias. Los amigos dejaron de mandarme capturas y el perro dejó de pararse en la puerta como si esperara el retorno de la plaga. Yo estaba casi convencido de que Mara había encontrado otro público y me había soltado. Y entonces me enteré,
por el chisme inevitable de ciudad pequeña, de que iba a dar una charla motivacional. La charla era en un centro cultural local, de esos que arman eventos con sillas plegables y luces que hacen a cualquiera parecer culpable. El tema, según el afiche, era soltar el lastre del pasado. Lo leí y me reí solo, porque Mara y la palabra soltar no se conocen, apenas se saludan. Me mandaron el afiche porque alguien pensó que me iba a dar un ataque o ganas de sabotearla. Yo no tenía ninguna de las dos. De hecho, mi plan era ignorarlo completamente, porque yo ya estaba fuera del cuento. Pero cuando vi su nombre en letras grandes y ese tono de gurú renacida, me dio la impresión de que ella necesitaba una victoria pública para compensar el desastre de Facebook. Y la necesidad de Mara siempre termina siendo su debilidad. No fui al evento. No me vestí de infiltrado, no me escondí detrás de una planta, no hice nada heroico. Yo solo existí en mi casa, con mi vida, tratando de no estar en su mente. Lo irónico es que, aunque yo no estuviera ahí, ella igual me llevó. Me lo confirmaron después varias personas que asistieron por curiosidad, por morbo o por creer que iban a aprender algo. Me dijeron que Mara contó una historia muy parecida a la nuestra, distorsionada, claro, donde ella era la mujer que escapó de un ex tóxico, que no la dejaba en paz. Al parecer, para enseñar sobre honestidad, eligió mentir con confianza. Y ahí es donde el universo se pone creativo. La coincidencia cruel número 1 fue que Gastón estaba ahí, pero no como público. Resultó ser el encargado de sonido del evento. No sé si trabajaba ahí, si lo contrataron por casualidad o si el centro cultural estaba en su era de malas decisiones, pero ahí estaba, detrás de la consola, con micrófonos, bocinas y poder. Me contaron que cuando Mara empezó con su discurso de la importancia de la verdad, Gastón se veía tenso, como quien escucha su nombre en un juicio. Yo no puedo afirmar lo que sentía, pero la gente dijo que su cara no era precisamente de iluminación. Y con Gastón, el drama no se procesa, se ejecuta. En el punto más alto de la charla, Mara empezó a hablar de honestidad como si ella la hubiera inventado. Dijo que la transparencia era el camino, que los vínculos se construyen desde la ética, que las relaciones narcisistas te hacen dudar de tu realidad. La gente asentía, grababa, se emocionaba, porque les encanta que les hablen bonito de cosas que no practican. Y entonces, en medio de ese sermón, pasó lo que nadie esperaba. Gastón, desde su puesto, decidió que ya no iba a ser el villano secundario silencioso. Y, por lo que me contaron, no lo hizo con sutileza, lo hizo con sonido envolvente. En vez de música de fondo o silencio dramático, por los altavoces salió un audio. Un audio de Mara. Se escuchaba clarito, con esa voz dulce que usa cuando cree que está siendo inteligente. En el audio, ella decía que me estaba usando para que yo pagara la deuda de su tarjeta y luego volvería con él. Y lo peor es que no sonaba como una broma ni como una frase sacada de contexto, sonaba como estrategia, como cálculo, como manual de manipulación. Aparentemente era de hacía apenas 2 semanas, lo cual convirtió su charla de soltar el lastre en un chiste cósmico. La sala se congeló 2 segundos y luego explotó en murmullos, risas nerviosas y teléfonos levantados. Mara se quedó inmóvil en el escenario, como si le hubieran apagado el guión. Intentó hablar, pero la gente ya no escuchaba palabras, escuchaba evidencia. Algunos se rieron, otros se indignaron, otros se taparon la boca como si estuvieran viendo una caída en vivo. El centro cultural, según me contaron, cortó el audio a medias, pero ya era tarde, porque cuando algo suena por bocinas, ya pertenece al mundo. Mara intentó recuperar el control diciendo que era una manipulación, que era un montaje, que era violencia, porque esa palabra es su salvavidas. Pero nadie te cree cuando acabas de predicar honestidad y te pillan siendo lo contrario con Seraun. El organizador del evento subió al escenario con cara de ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Le pidió a Mara que bajara, que iban a pausar la charla, que después verían qué hacer. La gente ya estaba grabando como si fuera concierto, y algunos hasta se reían con culpa. Mara, en vez de pedir disculpas o retirarse con algo de dignidad, intentó sermonear al público sobre respeto y privacidad. Fue el último clavo, porque lo que acababa de pasar era el ejemplo perfecto de su indignación moral. No le molestaba el engaño, le molestaba que lo oyeran. Y esa contradicción, cuando se ve en vivo, es mortal. Gastón, porque el karma a veces tiene sentido del remate, le gritó desde su zona que todavía le debía las sartenes. No sé si lo dijo por molestar, por venganza o por ser un adulto disfuncional, pero la gente se rió más fuerte. Me dijeron que Mara salió del lugar cubriéndose la cara con el folleto de su propia charla, como si al menos el papel le sirviera para algo. Afuera, según un amigo, se escuchaban discusiones y amenazas de «te voy a demandar» que nadie iba a cumplir. Al día siguiente, el Centro Cultural publicó un comunicado vago sobre valores institucionales y le canceló futuras colaboraciones. Su mini carrera de influencer espiritual murió antes de tener cuna. Después de eso, Mara cerró redes. O, si no las cerró, al menos desapareció lo suficiente como para que no volviera a llegarme nada.
Alguien dijo que se mudó a otra ciudad, y la verdad, eso sí me pareció coherente. Cuando tu identidad se construye con público, el público es tu juez. Yo no celebré con champán ni hice post de victoria. Solo respiré como si por fin me quitaran un peso que ni siquiera elegí cargar. Y, para cerrar el ciclo de verdad, ese ciclo que ella usaba como excusa, yo doné las sartenes que recuperé a un refugio, porque algunas cosas no se limpian, se sueltan. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Gastón pasó de villano a héroe del audio en un segundo. Eso fue justicia con sistema de sonido profesional. Mara dando charla de honestidad y el universo diciendo, pon el track, DJ. Respuesta de OP. Fue la mejor banda sonora posible para su caída, y ni siquiera tuve que estar ahí. Cuando tu moral es de cartón, basta una bocina para que se moje y se deforme. Digamos que esa noche dormí con una paz que ella nunca me dio. Usuario anónimo 2 dice, al menos el folleto sirvió para algo, para ocultar la vergüenza. Soltar el lastre y salió corriendo con el lastre impreso en la cara. ¡Qué poesía! Respuesta de OP. Fue el cierre que ella nunca me dio, y eso que lo intentó vender en cuotas. Si se mudó, ojalá encuentre una ciudad donde no existan altavoces. Y si los hay, que al menos le recuerden pagar sus deudas antes de dar charlas.